Tardes. Bueno, hoy tuvimos un desencuentro con el tema del horario, que por error la reunión se armó a las 18:30, pero bueno, estamos todos acá a esta hora, así que yo entré igual 18:30, no había nadie, así que vamos a arrancar ahora como estaba previsto, ¿sí? Lo digo porque por ahí alguien lo vio y le generó duda, bueno, fue un error técnico al parecer. Bueno, estamos ya en la recta final de este minimísimo curso, así que hoy tocaría avanzar en esta cuestión de la debida diligencia, que ya había sido anticipada en el primer encuentro y que vinieron trabajando a partir de la idea de acceso a la justicia, tanto con Victoria, con Vicky, como con Andrea la semana pasada. Por lo que me comentó, Vicky trabajó los ejes y Andrea hizo un picoteo un poco más general sobre la cuestión del acceso a la justicia. Así que la idea hoy sería retomar en esos aspectos. La semana que viene vamos a hacer un metaanálisis general con algunos casos y el miércoles 10 sería la fecha tope para la entrega de los trabajos. Las consignas se las vamos a dar el miércoles que viene, de manera que tengan una semana entera para trabajar, pero como les habíamos dicho en encuentros anteriores, sugerimos que vayan buscando algunos casos, sobre todo porque lamentablemente hay noticias todos los días. Recién en el interín que me quedó entre esa reunión de las 18:30 y este encuentro, estuve viendo la noticia del femicidio de Villa Langostura, y lamentablemente es un ejemplo paradigmático de lo que vamos a ver hoy, ¿sí? Porque es algo así como el título de la novela de García Márquez, Crónica de una muerte anunciada. No sé si vieron, pero se está publicando el último chat del femicida en el que le dice, sos mía y nada más. O sea, esas cosas que nosotros decimos en los cursos y que parecen novelescas, parecen de culebrones, suponemos que son demasiado simplistas, pero es así. Los últimos 3 mensajes que él envía son, sos mía y de nadie más, cuando entres a Villa Langostura te voy a matar con un cuchillo, y el mensaje siguiente es, si venís con ella en relación a una amiga, se van las dos. Y bueno, definitivamente cumplió esa promesa. Hay alguien que dice, creo que es el celular de Julián Garcilaso, si lo puede silenciar, por favor. Estoy como hospedadora. Bien, gracias. Así que bueno, vamos a avanzar un poquito en ese sentido, y como les decía, lamentablemente las noticias diarias sobre femicidios les van a facilitar a ustedes la posibilidad de encontrar material sobre el cual trabajar, porque son casos paradigmáticos los que estamos teniendo en lo que va del año, lamentablemente. Voy a ver si puedo compartir pantalla, a ver si estoy autorizada. Perdón, no me quedó clara la fecha de la entrega del trabajo práctico. Sí, límite 10 de marzo. Ah, perfecto. Sí, la semana que viene estaríamos redondeando, como les decía, les damos las consignas, y el miércoles 10 de marzo, última fecha. Por supuesto que si alguien, ponemos como tope, digamos, porque si alguien lo quiere entregar lunes, martes, no hay ningún inconveniente, por supuesto, pero que se reciben hasta el día miércoles 10 de marzo. No sé todavía cuándo se van a pasar, si durante el mes de marzo o a principios de abril, eso después habría que consultarlo con la Secretaría Académica, pero bueno, vamos a estar bien con la fecha porque es en la cual van a estar terminando casi todos los cursos de verano, así que no va a haber problema. Bueno, hablar a ver, la propuesta en el primer encuentro había sido trabajar la cuestión del acceso a la justicia de las mujeres víctimas de violencia. Aclaramos que hablar de perspectiva de género, por supuesto, no se limita a la cuestión de la violencia, que este no es un seminario específicamente de violencia, sino que es un seminario de género y de discurso jurídico, es decir, se instala en la intersectación entre el derecho y el orden social de género. Y se tratan de analizar cuáles son las implicaciones que hay para el orden social a partir de los textos normativos, y también cómo los textos normativos son consecuencia del orden social.
Por eso ese mini recorrido que hicimos en el primer encuentro y que ustedes pueden encontrar también en el Classroom, en el que van a ver la evolución de los derechos de las mujeres, desde la sanción del Código Civil de Vélez Sarsfield en 1869 hasta el tratamiento que se da hoy por parte del derecho, no solamente al interior del Código Civil y Comercial de la Nación, sino también cómo poco a poco el derecho penal ha ido metiéndose en ámbitos tradicionalmente reservados al poder familiar. Es decir, se está viendo la pantalla, ¿no? ¿Están viendo las filminas? Bien. Es decir, a este ámbito, el ámbito de la vida privada o de la esfera privada. Recordemos que siempre vamos a tener esta idea de ordenación social como marco teórico de referencia. Sabemos que es una tendencia, por supuesto, que al día de hoy las mujeres hemos traspasado los límites de la esfera privada y que hemos ganado lugares en el espacio público y viceversa también. El hombre hoy participa del ámbito doméstico, del ámbito familiar, de igual manera que la mujer. Sin embargo, son espacios paradigmáticos masculinizado el público y feminizado el espacio privado. Si tenemos dudas, fijémonos cualquier transmisión desde un programa político, fijémonos cómo se integró la comitiva oficial que acompañó al presidente a México, cómo se integró la comitiva que recibió al presidente en México, por ejemplo. Leamos algunos de los tantos informes que hay respecto de la división del trabajo por género, especialmente en lo que hace a nuestro ámbito. Ese es un tema que Andrea Zarini lo viene trabajando hace rato, como en lo que es la profesión jurídica, como le llamamos. Si miramos lo que pasa en el Poder Judicial, vamos a ver que hay igual cantidad de hombres y de mujeres. Hay paridad, claramente. Sin embargo, si desagregamos por puestos, por cargos, por jerarquía, lo que nos vamos a encontrar es que las mujeres somos mayoría numérica en los cargos de menor jerarquía, de menor responsabilidad, de menor poder, pero sin embargo, a medida que vamos ascendiendo en la pirámide de poder y de decisiones, los cargos y la distribución de trabajo se va masculinizando, ¿sí? De manera que esa idea de circulación paritaria en ambas esferas todavía tiene algunos pendientes interesantes. Y principalmente en este aspecto, en el tercero, en el mundo del trabajo, ¿sí? La mujer todavía tiene limitaciones, tenemos limitaciones importantes en lo que es el ámbito laboral. Tenemos tanto el techo de cristal, que es esa limitación invisible al crecimiento profesional y laboral, como también lo que llamamos el piso pegajoso, que es cómo tironea el espacio privado a la mujer, cómo limita posibilidades de crecimiento, aspiraciones, en función de los deberes de cuidados, de las tareas que exige el espacio doméstico. Incluso, aunque esas tareas estén tercerizadas, aunque al interior del hogar sea una persona de afuera de la familia la que realiza las tareas, aunque haya personal doméstico. Sin embargo, la responsable prioritaria del cuidado del hogar en el sentido amplio, hijos, ancianos, marido, etcétera, sigue siendo la mujer. Y lo vamos a ver en algunos casos que por ahí podamos llegar a comentar hoy, que tienen, a ver, cómo estas ideas sociales acerca de los roles del hombre y de la mujer todavía permean en las decisiones judiciales, ¿sí? Cómo la infidelidad femenina puede colarse en una decisión acerca de un femicidio, cómo puede ser entendida todavía como una provocación a la masculinidad o a la virilidad afectada por esa infidelidad, cómo todavía persisten ciertos mitos acerca de la mujer honesta, la buena mujer y la mala mujer, siempre teniendo en mente que un mito es una idea dogmática, es una prenoción, es decir, una afirmación irracional porque la hacemos de manera o en tiempo previo al juicio, es decir, sin tener razones, sin un juicio de razonabilidad respecto de lo que estamos afirmando. Entonces, cuando decimos que el hombre es violento por naturaleza, o que la mujer honesta reúne ciertas características, o la buena madre reúne ciertas otras características, estamos refiriendo a estereotipos
a mitos, es decir, a fórmulas dogmáticas. Recordemos entonces la idea del sexo-género como un conjunto de valores, de ideas acerca de las formas de actuar y de comportarse para hombres y mujeres de acuerdo a sus diferencias anatómico-biológicas. Y recuerden que el orden de género esencializa, naturaliza, normaliza, invisibiliza, y me quiero detener acá en la idea de la invisibilización para decirles que cuando hablamos de un invisible social, ese es un concepto de la sociología, es un concepto también manejado por la antropología, no queremos decir que el hecho, la conducta, la situación o el problema social no se vean, sino que se los normaliza, se los naturaliza. Lo vemos, sin embargo, nos parece que es algo socialmente normal. Piensen, no digo necesariamente en una autorreflexión, pero pensemos en nuestros entornos, en grupos de referencia de familiares, de amigos, cómo se comportan nuestras parejas amigas, cómo se comportan hombres y mujeres que conocemos frente a las relaciones de género o las relaciones intergénero. ¿Qué posturas asumen en relación a esta distinción de roles o esta división del trabajo entre el espacio público y el espacio privado? ¿Qué opiniones tienen respecto de la violencia de género? Y seguramente les van a venir a la mente comentarios de conocidos cuando les preguntan, vos que estudiás Derecho, pero escúchame, ¿todo es violencia? ¿Qué pasó? ¿Aumentó tanto la violencia de género que antes no pasaba? ¿No será que se está inventando? ¿No será que en realidad lo hacen las mujeres para sacarle plata a los maridos, para sacarle los hijos, para mejorar la cuota alimentaria, etcétera, etcétera? ¿No? Comentarios que tienen que ver con las falsas creencias al respecto. ¿Cuál es la principal norma que rige en la materia y que ha traccionado a la formulación del paquete normativo de derecho doméstico? Claramente la Convención de Belén do Pará, que es un instrumento de aplicación en América, es decir, es una normativa interamericana que fue aprobada por la Argentina en el año 1966 mediante ley 24632, es decir, fue adoptada, perdón. Y bueno, ahí vamos a encontrar las diferentes formas de violencia, de las cuales seguramente ya han estado hablando en estos días, y básicamente la Convención de Belén do Pará va a reconocer tres formas paradigmáticas: la física, la sexual y la psicológica. Y además va a hablar de las relaciones interpersonales, pero también de la violencia que tiene lugar en la comunidad. Es decir, no se limita a lo que antiguamente se llamaba violencia doméstica o violencia familiar, y que fue la punta del iceberg, a partir de lo cual arrancó todo el análisis acerca de las violencias contra las mujeres, de las violencias hablamos hoy. Esta es una definición muy buena en el sentido de que es muy clara, la que trae la recomendación número 19 del Comité CEDAW. Ustedes saben que la CEDAW es el instrumento más importante que tenemos en materia de derechos de las mujeres a nivel internacional. Fue adoptada por la Asamblea de la ONU, es decir, no es un paquete, no es una norma parcializada, no tiene ninguna tendencia ni ideológica, ni política, ni de ninguna característica, sino que fue abrazada por la comunidad de naciones y data de 1992 esta definición. Y dice que es la violencia que se dirige a la mujer porque es mujer o que la afecta en forma desproporcionada. Esa es la definición que después va a adoptar también la Corte Interamericana en campo algodonero, y es la definición de violencia de género que llega al día de hoy. ¿Qué es la violencia de género? Es la violencia que sufren las mujeres por el hecho de ser mujeres. Es una violencia sexuada, por eso se habla de violencia de género. Por eso es irrazonable la idea de la violencia contra los hombres. ¿Por qué? Porque no se da al amparo estructural de una ordenación por géneros. Bueno, vamos a encontrar una definición más ampliada, nos dice por qué la violencia constituye discriminación, y esto es de lo más interesante, porque al día de hoy
las diferentes disciplinas, el derecho, la psicología, la sociología, la filosofía, la antropología, la historia, la medicina, entienden a la violencia como resultante de la discriminación de género, no como un fenómeno aislado. Y ahora vamos a ir a eso. Yo igualmente las filminas se las voy a dejar, así que no veo que algunos están anotando, no es necesario. ¿Y cuál es la norma de derecho doméstico o cuál es el paquete normativo de derecho doméstico en el cual recepta estos postulados del derecho internacional humanitario? La ley 26485, que todos seguramente conocen. Y yo acá les señalé, les resalté con un color esta idea que trae, que ya viene de la Convención de Belén do Pará, en el sentido de que es un tipo de violencia que se basa en una relación desigual de poder. Y que se expresaba, por ejemplo, en el chat que les comentaba recién de este hombre que mató en Villa Langostura: sos mío o de nadie. Ahí se expresa una relación de poder. Y como sos mía y no tenés libertad para decidir, para elegir con quién estar, para dejarme, para no quererme, entonces te puedo matar. ¿A qué refiere eso? A una relación desigual, pero no al interior de la pareja, sino a una relación estructuralmente desigual. La mayoría de ustedes va a ejercer en el ámbito de la provincia de Buenos Aires, están próximos a recibirse, próximos y próximas, entonces tengan en cuenta que la norma que se aplica en el ámbito provincial es la ley 12.569, que inaugura la temática hablando de violencia familiar. ¿Por qué ha quedado este concepto? Porque, como les decía recién, fue la punta del iceberg, fue el ámbito a partir del cual se pudo revelar el problema y, de hecho, la competencia en las cuestiones de violencia de género al día de hoy está en los tribunales de familia. Saben que es un tipo de competencia civil. Nosotros tenemos cierta especificidad en la materia que se revela a partir de dos instancias bien claras. Por un lado, las comisarías de la mujer, en las cuales se recepcionan las denuncias, tenemos comisarías especializadas a ese efecto, y además la competencia a los juzgados de familia. Ahora vamos a volver un poquito después, si tenemos tiempo, respecto a la cuestión de las comisarías de la mujer, porque hay un proceso para descentralizar las denuncias, y esto tiene que ver también con el acceso a la justicia, y porque además al día de hoy se entiende que la cuestión de género ya no es privativa de algunos pocos, sino que ya todo el personal policial y todo el ámbito institucional en realidad debería estar preparado para poder recibir una denuncia. Van a encontrar en la ley los tipos de violencia física, psicológica, sexual, económica y patrimonial, tan difícil de identificar, tan difícil de probar, que genera tantas discusiones porque parece ser una forma de violencia recientemente revelada. La violencia simbólica, que se ejerce en los medios de difusión, en los medios de comunicación, y la violencia política, en el ámbito político, por supuesto. Ahora, yo les decía recién que la violencia es materia civil, es decir, del derecho de familia, al menos de los tribunales de familia. Sin embargo, vemos a diario en los medios de comunicación que hay un reclamo fuerte al derecho penal. ¿Por qué no está preso? ¿Por qué no se lo detuvo? ¿Qué hicieron los jueces si había denuncias? ¿Qué tipo de delito es? Y lo que nos encontramos al respecto es un problema resultante de la desarticulación, o, si se quiere, la no sistematización de la cuestión. Nosotros no tenemos una norma específica, como por ejemplo pasa en España, que tienen una regulación integral, tienen una norma integral para todo lo que tiene que ver con la afectación de género. Nosotros no. Entonces, en el ámbito del derecho penal, tenemos que buscar cómo cada delito en particular puede tener una proyección
que permita su análisis desde la perspectiva de género. Pero no hay en sí delitos de género per se o a priori. Entonces, ejemplos. No, obviamente no se agota el catálogo acá, por eso les puse algunas expresiones, y por supuesto el femicidio, que funciona en realidad como un agravante. Todos ustedes ya cursaron Penal 2, saben que el femicidio en realidad es una forma agravada, algunas formas agravadas de la figura básica del artículo 79. Entonces, bueno, habrá que ir a buscar al artículo 80. También puede presentarse en forma de lesiones, posiblemente la más común, la exteriorización más común de la violencia. Entonces habrá que ir del 89 al 91. Abuso sexual, del 119 en adelante. 125 bis, facilitación de la prostitución, que se emparenta con la trata, y ahí vamos al 145 bis, o amenazas. Y así podríamos seguir. Alguien diría, bueno, ¿y una estafa no puede ser? Y podría ser, si pensamos que hay violencia económica o patrimonial también. Lo cual nos alerta acerca de este problema, como les decía recién, que es resultado de la desarticulación o de la falta de sistematización del problema. No me voy a detener en las formas de violencia, pero sí sepamos que cuando hablamos del tema hoy, no es violencia, sino violencias, ¿sí? Que la violencia no es solo física, sino que puede afectar a la psicología de la persona, puede presentarse como alguna forma de abuso sexual, puede ser, como les decía recién, económica o patrimonial, o económica y patrimonial, de modo que menoscaba o restringe la autonomía económica de las mujeres, lo que en general termina siendo una forma de violencia funcional a otras, porque el hecho de que la mujer no cuente con un mecanismo de autovalidación económica hace que persista en situaciones o en ciclos de violencia. La violencia simbólica, como les dije, es aquella que se expresa principalmente en los medios de comunicación, tan presente al día de hoy en las redes, mediante estereotipos, mitos, mensajes de desvalorización. Y finalmente, la política, que es aquella que tiende a limitar la presencia de las mujeres en el ámbito político. Y podemos analizar también en qué escenarios o en qué ámbitos tiene lugar. Habitualmente, cuando pensamos en las modalidades de la violencia, nos limitamos a la violencia doméstica, pero no es la única forma de sufrimiento de violencia de una mujer. Pensemos, acá hay una abajo que todavía está un poco en construcción, la idea de la violencia obstétrica, el maltrato a la mujer que va a parir, todo lo que se ha generado alrededor de la posibilidad del acompañamiento, la analgesia que se debe proveer, etc. Entonces, fíjense que la cuestión es mucho más compleja que solo el golpe, la amenaza, el maltrato al interior del hogar o al interior de la familia. Si bien es posiblemente la forma más extendida, paradojalmente, pero sin embargo no es la única. Por eso les he puesto esta filmina con las diferentes, no expresiones, sino modalidades, es decir, escenarios en los cuales la violencia puede tener lugar. Y bueno, hecho este repaso rapidísimo, toca preguntarnos entonces, cuando hablamos de violencia, ¿hablamos de un problema individual o de un problema estructural? Porque esto parece ser algo que está muy detrás de los reclamos de ciudadanía actuales, ¿sí? ¿Qué pasó con la denuncia? ¿Por qué no se la tomó? ¿Por qué alguien le avisó al agresor, al violento, que se había radicado esa denuncia? ¿Por qué la mujer es rechazada cuando denuncia? ¿Por qué la mujer encuentra en el sistema un lugar inhóspito o poco hospitalario? ¿Por qué una de las resistencias o de las trabas a la denuncia es precisamente el temor al sistema? El temor a enfrentarse a la policía, a la fiscalía, al juez. ¿Por qué también actúa como resistencia a la familia muchas veces? ¿Por qué
madres, hermanas, primas, amigas, hermanos, padres le dicen, no, quédate, no te separes, pensá en tus hijos. ¿Qué es lo que está actuando ahí? ¿Qué es lo que hace que una hermana que sabe que a su hermana la están maltratando le aconseje quedarse? ¿Qué es lo que sucede? Bueno, ahí es donde corresponde esta pregunta, o en relación a esto es que corresponde esta pregunta. ¿Estamos realmente frente a un problema individual? ¿Un problema de pareja? Como suele decirse, es una pareja tóxica, en la que hay maltrato, en la que se comunican a partir de la violencia, o es más bien un problema general. Y entonces acá nos vamos a remontar. Ya en 1996, fecha en la cual la mayoría de ustedes no había nacido todavía, ya la Organización Mundial de la Salud hablaba de la violencia contra las mujeres como un importante problema de salud pública mundial. Fíjense que en el 2019 se empezó a discutir si las obras sociales tenían que cubrir las licencias por violencia de género, ¿recuerdan? La discusión poco a poco fue llegando a los derechos, a los derechos internos o domésticos. Sin embargo, hace ya muchos años, 1996, la Organización Mundial de la Salud lo pensaba como un problema a nivel global, como un problema general. Y fíjense que en el 2013 se declara como epidemia. Entonces, esto sale claramente del ámbito familiar y hoy, como hace 30 años atrás casi, es ya un problema de preocupación mundial. De manera que pareciera que no podemos seguir pensándolo como un problema entre Joaquín y Josefina, y María y Juan y Marta y Roberto, sino que hay algo estructural, hay algo cultural que por ahí nos permita encontrar otras explicaciones. Sin embargo, esas otras explicaciones tienen que esperar un poco o tienen que competir con las explicaciones sexistas. Esto es, con las que tradicionalmente se han dado al problema. Y seguramente ustedes habrán escuchado alguna de estas. Explicación sexista. 1. La naturalización del problema. Esto es, que el hombre es naturalmente violento. Es decir, que la violencia es inherente a la masculinidad. E incluso la muerte, el femicidio, es traducido en clave romántica. De ahí el concepto de crimen pasional. La quiere tanto, la ama tanto, que la única respuesta que puede esperarse de un hombre en las circunstancias de saberse víctima de una infidelidad es matarla, es matar a la mujer infiel, por ejemplo. ¿Por qué? Porque está en la naturaleza del hombre el ser violento. La mayoría de ustedes no lo va a recordar porque, como dije, no habían nacido en 1996, menos cuando Monzón mata a Alicia Muñiz. Pero una discusión que estuvo muy presente en ese momento fue si él no estaba educado en la violencia, si no era alguien a quien la naturaleza lo había llevado a la violencia por su pasado de boxeador. Entonces, ¿qué se podía esperar? ¿Qué le podíamos exigir sino que golpeara y que matara? No prosperó, por supuesto lo terminaron condenando, no por femicidio, porque en ese momento, por supuesto, la figura todavía no existía, pero socialmente hoy eso lo describimos como un femicidio. Esa es la primera, la primera aproximación, ¿no? Quizá nos parezca un poco exagerada, pero les pregunto, de las chicas que están presentes en este curso ahora, ¿cuántas de ustedes se agarraron a las piñas o amigas de ustedes se agarraron a las piñas en un boliche? ¿Ninguna? ¿Nunca? ¿Ninguna amiga de ustedes? Les pregunto a los varones ahora. Sí, yo tengo una amiga que sí, Una, bien. Aparece sí, una. Pero no, una se agarró no. Las piñas, pero para defenderse de un varón. Ojo. Ah, bueno, entonces no la camarera era camarera en un boliche importante de Mar del Plata y un pibe que estaba tomando con los amigos bastante tomado
la quiso toquetear, se dio vuelta, lo agarró a piñas y el pibe le metió una piña y el pibe agarró y le empezó a pegar a ella. Bien, pero en ese caso, ella lo que hizo fue repeler una agresión. Sí. Un acto de violencia, porque a ver, que a una mujer la toquen sin su consentimiento es un acto de violencia de tipo sexual. Por supuesto. Esto lo tiene dicho la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Es más, hay algunas afirmaciones que ha hecho la Corte en algunos pasajes en los que dice que violación es cualquier acto de naturaleza sexual que la mujer advierta como tal. Así que en ese caso fue repeler una agresión. Pero la pregunta es, el agarrarse las piñas, ¿no? Pelearse por un lugar, porque, no sé, dónde dejó el auto estacionado, porque lo miró mal, porque lo empujó a la pasada yendo al baño. En los varones presentes, ¿alguno protagonizó un episodio así o sabe de algún amigo que lo haya protagonizado? Ninguno tampoco. Bueno, es un grupo hiper pacífico este. Podemos verlo en las noticias, entonces. Podemos ver el caso de la semana pasada, este chico de 20 años que le pegó a otro mayor o más o menos conocido, no está muy claro todavía porque estaba bailando con su novia. Ese tipo de conductas es lo que habla de la naturalización. Imaginemos a el varón que no responde a la provocación de la violencia, es visto como desviado de su género, como desviado de cierto rol que se espera de su género, ¿sí? No se la bancó, es un miedoso, es afeminado. Esas son las características que se pueden adjudicar a un hombre que es provocado a pelear y que no responde. En cambio, la mujer generalmente no es provocada a pelear, y si lo es, responde en menor medida. Ejemplo o mirada de la naturalización de la violencia masculina. Otra explicación posible es la patologización, la idea de que el hombre que es violento, el hombre que mata, en realidad está loco o tuvo un arrebato. Muchas veces incluso ese arrebato, esa locura, se la justifica en algún acto de provocación por parte de la misma mujer, ¿sí? Yo traje un caso para leerles en el cual los jueces a un hombre que apuñala a su mujer, le reducen, o sea, mensuran la pena de manera de hacer, mensuran la pena en menor grado como resultado de un menor reproche penal, porque entienden que el hombre en realidad no quería matarla, lo que quería era no escuchar más a la mujer que le estaba diciendo que no lo quería más, que había tenido sexo con otro hombre y que había sido muy bueno, de manera que él la mata, pero no por querer matarla, sino para silenciarla, porque no estaba en capacidad psíquica para escuchar. Ese es un argumento propio de la patologización, ¿sí? No es que la quiso matar, sino que se volvió loco. La otra es la individualización de la conducta, esto es la idea de que es un problema subjetivo de una pareja en particular. En general va asociado también a esta idea de la toxicidad en la relación. Es un problema individual, de uno, de Juan, de Pedro, de Joaquín. Entonces los podemos tratar individualmente, mediante terapia, mediante algún tipo de herramienta que permita trabajar sobre esa persona para que revierta la conducta agresiva. Y finalmente, la idea de que es un problema más de la seguridad, es decir, es un problema securitario. Lo podemos tratar con las mismas herramientas que la criminología analiza a lo que es la desviación en sí, lo que es el delito en sí. De manera que no habría diferencia entre un femicidio y un hurto de electricidad, por ejemplo, o un robo con armas, o una estafa. Sería todo participaría de la misma naturaleza jurídica, si se quiere, concepto problemático y esquivo. Pero en definitiva, bueno,
las mismas características que lo definen o que permiten definirlo como delito, y se sumaría a la estadística de la inseguridad, pero que no reclamaría ningún tipo de abordaje particular. Ahora bien, estas son las explicaciones sexistas, o sea, fueron las explicaciones sexistas. Tenemos paralelamente explicaciones o respuestas desde la perspectiva de género o desde los feminismos. ¿Qué dice la perspectiva de género? Que tradicionalmente la mujer ha sido minorizada, ha sido inferiorizada o subordinada. Esto ha dado lugar a que se la someta al control social informal, es decir, no del derecho, sino a la autoridad del padre de familia, su turno y luego del marido. La idea de que el cuerpo femenino está dispuesto para el placer masculino porque es propiedad de algún hombre, de ahí la condescendencia para con los abusos sexuales, todo lo que hay detrás del histórico control de la moral sexual femenina y el control de la reproducción. Estaba pensando ejemplos, porque tendemos a pensar que esta idea ha sido superada. Sin embargo, si alguno de ustedes, hoy a la noche, no sé bien a qué hora y no sé si a la tarde o a la noche, pone alguno de los canales en los que hay alguna novela turca, o hay una novela mexicana que se da a la noche también, o cualquier ficción nuestra, no es necesario irse a países vecinos, va a encontrar cómo esta idea de la mujer propiedad del hombre sigue muy presente. Y sobre todo en ese tipo de discursos de ficción que son muy, no quiero decir hegemónicos, sino que están muy consolidados, muy legitimados por los mitos sociales, esto aparece. Esto aparece, la idea de la mujer buena como la mujer madre, la mujer que conserva su lugar, que se guarda, la mujer que no expone su deseo, que se entrega a un solo hombre, está muy presente todavía. Y sobre todo, insisto, en este tipo de ficciones. O cualquier película, cualquier comedia romántica de Netflix, van a ver cómo aparece esta idea de la mujer que deja todo, deja su profesión, deja sus aspiraciones, como entrega a su pareja y al deber que corresponde en cuanto a seguir al marido. Recuerden que incluso nosotros durante mucho tiempo, no voy a volver mucho sobre el tema porque lo hablamos en el primer encuentro, teníamos un sistema, nuestro sistema civil establecía que era el hombre el que fijaba el domicilio conyugal, por ejemplo, ¿no? Y la mujer, si incumplía o no respetaba eso, incurría en una causal de separación. De manera que estas cuestiones que parecen solo sociales tienen una presencia fuerte en el derecho. En el chat que les comentaba de este hombre que mata a su exnovia en Villa Langostura, aparece esto, la idea de alguien dueño del otro, ¿sí? Sos mía y de nadie más, y si entras a Villa Langostura, te mato. Y la mató, porque era de él. Esa vieja expresión que se usaba y que aparecía mucho en las películas españolas, la maté porque era mía, sigue presente. Y bueno, finalmente esta idea de la mujer como sujeta a disciplinamiento, es decir, sujeta a esta suerte de control informal por parte del hombre. Bueno, habíamos hablado de esto ya, la idea de que es todo esto que venimos refiriendo, la idea de la propiedad, el sometimiento al control informal y la minorización, son en definitiva invisibles sociales, porque lo vemos, sabemos que sucede, sin embargo, no le dirigimos ningún tipo de reproche, ni moral, ni social, ni jurídico tampoco, sino que lo entendemos como algo normal. Debe ser así, ¿sí? Es lógico que se ordene de esa manera la vida en familia. ¿De qué deviene esto? De los mitos y falsas creencias
a los que habíamos hecho referencia. Dijimos que los mitos son preconceptos, son prenociones. ¿Por qué pre? Porque son expresiones, son pensamientos, son ideas que tenemos a priori antes de hacer un juicio de razonabilidad, es decir, antes de tener razones para decir lo que decimos. Y son algunos de estos, que el hombre que maltrata es un loco o está enfermo, entonces bueno, hay que tenerle lástima. Si una mujer maltratada continúa con el maltratador, es culpa suya por seguir viviendo con ese hombre y no irse. ¿Cuántas veces se preguntan esto? ¿Y por qué se quedó? ¿Por qué no hizo la denuncia antes? O peor, ¿por qué denunció y volvió? Entonces se ve que le gusta. El maltrato a mujeres solamente ocurre en familias de pocos recursos económicos. Otro mito. No hay ningún estudio de ninguna naturaleza que arroje como resultado esta afirmación. La idea de que en las clases menos aventajadas económicamente hay más violencia. Es más, los pocos estudios que hay desagregando por nivel socioeconómico, lo que indican es que en las capas más altas y en las capas más bajas, la incidencia de la violencia es similar. ¿Por qué? Porque ambas tienden a ser muy conservadoras en la asignación de roles femeninos y masculinos. Es decir, tanto en Barrio Parque, en Capital Federal, como en una villa de la periferia, en el Gran Buenos Aires, o aquí, o en Bariloche, las negociaciones al interior de la pareja serían similares, atadas a modelos conservadores, en los cuales la mujer se reserva la responsabilidad de la crianza y el hombre es el principal proveedor. Sin embargo, en las capas medias aparece menos la violencia, o aparecería. Sin embargo, insisto, son estudios controvertidos, porque los muestreos no son suficientes. Pero la tendencia indicaría que en las capas medias, debido a que la mujer ha accedido al mercado laboral masivamente, las negociaciones son de paridad. Entonces, la mujer sale a trabajar, el hombre se queda en la casa y se ocupa de las tareas domésticas, la mujer tiene ingresos similares o incluso superiores a los del hombre, pero eso ha generado un proceso de naturalización inverso a aquel del que veníamos hablando. En las clases medias se admite con mayor facilidad, con mayor naturalidad, que la mujer dispute espacios de poder con el hombre. Como la violencia, conforme lo dice el derecho internacional de los derechos humanos, es una consecuencia de la discriminación de género, habiendo menos discriminación de género en las capas medias, hay consecuentemente menos violencia. ¿Sí? Entonces, este mito, chau, fuera. La violencia es un fenómeno de a dos. Esta idea de que no hay hombres violentos, sino que hay parejas violentas, hay parejas enfermas. La perspectiva de género y toda la normativa y todas las construcciones teóricas alrededor sostienen que esto no es así, que la violencia es unidireccional, es estructuralmente masculina y se dirige hacia la mujer. Sin embargo, hay que ser honesto al momento de informar y de transmitir lo que se conoce al respecto. Hay estudios de psicología clínica que indican que hombres que han sido violentos en pareja o con parejas determinadas construyen parejas en las cuales la violencia no aparece. De manera que habría algún componente, habría algún facilitador que hace que esa violencia latente en el hombre se pueda disparar. Eso, a ver, hay trabajos hechos al respecto de psicólogas y de psicólogos, y yo hace un par de años compartí un panel con una psicóloga que, hablando en una jornada sobre violencia, en un momento planteó esto. Más allá de que el auditorio se la quería comer cruda, ella logró explicarlo, y lo que decía era esto.
no significa ser condescendiente con la violencia, no significa decir que es menos agresivo o que es menos malo para la mujer, pero sí que puede ser que haya ciertas circunstancias disparadoras de esa situación, por supuesto, que finalmente se concretan porque hay una estructura cultural y social que lo permite o que lo favorece. Pero no es lo mismo que decir que la violencia es un fenómeno de a dos. Sin embargo, por supuesto que hay mujeres violentas, nadie lo negaría, y de hecho suponer que las mujeres no podemos ser capaces de violencia también es una forma de discriminar, ¿no? La idea de que no, las mujeres no pegamos, no gritamos, no insultamos, no agredimos. Eso también marca la adhesión a un estereotipo de género. Bueno, esta idea de que la mujer provoca la agresión, que de alguna manera viene de la mano de la idea de que la violencia es de a dos, y esto aparece mucho en los procesos en los que se juzgan lo que hoy llamamos femicidios, y aparecían mucho, sobre todo antes de la modificación del artículo 80, la disminución de la responsabilidad o la disminución del reproche penal al hombre por esta idea de que hubo una provocación. Un poco el caso que les contaba hace unos minutos, ¿no? Una mujer que le tira en la cara la infidelidad al hombre, entonces estaría justificado. Hay un caso que les traje, no sé si vamos a llegar a leerlo, en el cual un hombre llega a su casa y encuentra a la mujer con una remera que él advierte como la remera de un hombre, que no era una remera de mujer, que no era la remera de su mujer. Entonces toma un frasco de alcohol, la rocía y la prende fuego. Ella comienza a quemarse la cara y el tórax, él se arrepiente y con unos paños apaga el fuego. Sin embargo, tenía lesiones muy graves, entonces él lo que hace es ponerla en agua fría y luego va a la farmacia a comprar unas cremas para ponerle para tratar de mitigar el dolor. Sin embargo, ella se siente muy mal, la lleva finalmente a un hospital y luego de 14 horas del momento de la agresión, ella muere por la gravedad de las heridas que le había producido. ¿A qué pena les parece que pueden haber condenado a este hombre? Ahora que está tan en discusión siempre la cuestión de la utilidad o no de la sanción penal. Arriesguen. ¿Hay alguien Perpetua. ahí? ¿Cómo? Perpetua. Perpetua. No, 5 años. ¿Sí? Por lesiones graves. Lesiones graves en concurso con un homicidio culposo. Claro. Y entre las argumentaciones de uno de los jueces está la provocación. Porque él llega a su casa y se encuentra con su mujer llevando la remera de un hombre. Entonces eso era indicador de una infidelidad. Y él reaccionó de la manera que reacciona un hombre. Reacciona virilmente. Siguiendo con esta idea de los estereotipos y los mitos que están detrás de esto, que son la idea del amor romántico, la mujer madre y la pasividad sexual femenina, que son 3 mitos sobre los que se construye el resto, Doctora, sigue en el caso. ¿Cómo? no, le quería preguntar si puede ser que el caso Wanda Tadei haya sido, no recuerdo bien, pero la que incorpora el femicidio, que también fue un caso, la de la Talita de Callejeros, que también prendió fuego a su pareja, y bueno, pero no lo recuerdo bien, pero creo que fue como el caso emblemático en su momento, que fue la que incorpora la figura del femicidio en el derecho penal, ¿no? Sí. El caso de Wanda Tadei generó 2 situaciones. Uno, como decís vos, Gaspar, impulsó, traccionó la discusión acerca del femicidio. No me acuerdo si fue en el 2010 o en el 2011, creo que fue en el 2010, si no me equivoco, más o menos para esta época, febrero. Sí. Eso por un lado, porque un año y pico después
2 años teníamos la sanción del femicidio, tenemos la incorporación de las agravantes del femicidio. Pero además se dio algo que era previsible, que la criminología lo tiene bastante trabajado, que es el fenómeno imitación. De hecho, yo tuve una becaria a la que dirigí en ese tiempo, Martina Garra, que presentó un proyecto de investigación sobre la cuestión del fenómeno imitación, porque a partir de ahí se inauguró lamentablemente una nueva forma de matar. En Argentina las estadísticas decían que el hombre mataba a la mujer mediante arma blanca, en primer lugar, y segundo, arma de fuego. Y esto cambió el paradigma y apareció la incineración. Entonces sí, fue exponencial en el doble sentido. Uno, porque actuó normativamente, traccionó una norma, y por el otro lado tuvo una relevancia social, desmedida en sentido negativo. Pero sí, es así como vos decís. A partir de ese caso es que comienza la discusión acerca del femicidio. Otro mito común, bueno, en caso de tener hijas o hijos se debe aguantar. Esto que señalábamos hoy, ¿no? Como muchas veces incluso es la propia familia, el grupo social de pertenencia, el que trabaja en este sentido. ¿Cómo te vas a ir? Sos madre, vos tenés una responsabilidad, vos lo elegiste, bueno, ahora quédate y aguantate, bueno, el matrimonio es así, los trapitos sucios se lavan adentro, esto es una cuestión entre ustedes, vos ya le vas a encontrar la vuelta, o esto se resuelve en la habitación, pero como sea, es un problema que se resuelve al interior del hogar, y si tenés hijos, tu principal responsabilidad es mantener unida a la familia. Siempre esta idea de la mujer como la responsable de la suerte al interior del hogar. ¿Sí? La mujer que rompe un matrimonio, rompe la familia, destruye la familia, condena la infelicidad a los hijos. Se exagera cuando se habla de violencia contra las mujeres, un poco habíamos hablado al principio, ¿no? Esta pregunta tan recurrente, seguramente a ustedes que estudian Derecho les debe pasar por parte de amigos de otras disciplinas, que se desempeñan en otros ámbitos, o familiares que no son abogados, que les pregunten por este asunto, ¿no? Sí, pero no se exagera, no es mucho. ¿Hasta cuándo con la violencia de género? ¿Hasta dónde van a llegar con eso? No se cansan. ¿No ven que es peor? ¿No ven que al final cada vez las matan más? ¿Qué quieren? ¿Por qué no se quedan tranquilas en la casa en vez de salir a jorobar y a hacer marcha? Es un poco esta idea de que acá no está pasando nada. Los números están inflados. Bueno, un poco de nuevo la idea de la inevitabilidad, el hombre es violento, reacciona de la manera que debe reaccionar, si no es un tibio, mirá, encontró a la mujer con otro y no hizo nada. ¿A vos te parece? La canción de Cacho Castaña, si te encuentro con otro te mato, no me acuerdo exactamente cómo es la expresión, pero creo que a ella la golpea y él lo mata, dice una cosa así. Y acá finalmente lo vamos a invitar a nuestro amigo Arjona, cuando la mujer dice no, quiere decir sí. ¿Recuerdan que yo en el primer encuentro les comenté que en el Tratado de Derecho Penal de Soler, los que ya hicieron el seminario 1 lo recordarán, porque lo digo siempre, porque realmente no deja de sorprender? ¿Me permite un comentario? Sí. Disculpe la interrupción. No, pero por favor, gracias. Un texto emblemático, el Martín Fierro, que lo leíamos, era un texto de enseñanza, yo lo leí cuando era chico y en la escuela primaria también. Y había una frase que me quedaron en las enseñanzas del viejo Vizcacha, decía en algún pasaje, que solamente me acuerdo de este extracto, que decía, nunca creas ni la renguera de un perro ni en el llanto de una mujer. Ese paralelismo no me lo olvidé nunca. O sea, hablando si esto era un problema estructural o no, bueno, bajando esa línea también con esas cosas Sí. más formadas, ¿no? Sí, es así. Y además, a ver, en ese sentido Hernández es heredero de una tradición que no le es propia. La idea de la mendacidad femenina está
atravesando toda la historia occidental. Y hablamos de la historia occidental porque es la que conocemos, pero la idea de no creerle a la mujer está muy presente. De hecho, recuerden, y vos Gaspar seguramente lo recordás del seminario anterior, del 1, que en el viejo Código Civil, en el primer tramo, hasta la sanción de la Ley de Ampliación de Derechos Civiles de la Mujer, no podíamos ser testigos. ¿Sí? Esto es, si ahora en vez de estar cada uno en su casa, estuviéramos en el aula, no sé, alguna de las que da la calle, la 16 de la facultad, y de repente escuchamos un estruendo y nos asomamos y vemos la situación de un accidente vial, solamente los hombres podrían servirle de testigos a los involucrados en ese accidente. ¿Por qué? Porque a la mujer no se le cree. No puede haber otra idea que la mendacidad femenina de la cual da cuenta este pasaje del Martín Fierro que vos traes, lo que hace que no podamos o no pudiéramos en aquel tiempo ser testigos. Pero insisto, no es nuevo, sino que atraviesa toda la historia occidental, e incluso lo podemos ir a buscar hasta la tragedia griega, y nos vamos a encontrar con ejemplos muy, muy paradigmáticos. Pero bueno, muchas gracias por la intervención, porque yo por ahí a veces no lo digo, y la idea de la mendacidad o de la locura femenina están presentes, y no solo socialmente, sino que fíjense cómo el derecho lo recepta. Porque, ¿qué otra explicación podemos tener a que una mujer no pueda brindar testimonio? Más que la no posibilidad de creerle, la no veracidad de su declaración. Bueno, después acá hay algunos gráficos que creo que ya en las primeras que trabajamos en el primer encuentro, algunas ya las había citado, respecto de los vínculos, de cómo el hogar paradojalmente es el lugar más peligroso para la mujer, ¿sí? Fíjense que estamos arriba del 60% en los casos de femicidio íntimo, y también arriba del 60% el 50% respecto del lugar en el que se tiene lugar el femicidio. Lo que hace pensar que el hogar, la casa habitación, deja de ser ese espacio de refugio que nos dice los padres de la modernidad, digamos, y contrariamente para muchas mujeres es un lugar de peligro. Bueno, y esto quedó muy expuesto con la cuarentena, ¿sí? Cuando hoy las estadísticas, ya habiendo pasado el 2020 y habiendo conclusiones y relevamientos importantes, ya no hay duda de que los llamados a la línea especial para denunciar violencia lamentablemente aumentaron exponencialmente. ¿Qué respuesta tenemos para todas estas preguntas? ¿Por qué la mujer se queda? ¿Por qué no denuncia? ¿Por qué aguanta? ¿Por qué reincide? ¿Por qué denuncia y vuelve? Un poco lo que aparecía en estos mitos que señalábamos recién. Esta es la explicación que hoy domina el panorama. Esta es la explicación que poco a poco el derecho ha ido asimilando, que no proviene del derecho, por supuesto, viene de la psicología, de la psiquiatría, de la antropología, pero que el derecho hoy también la recepta, y es la idea de que la relación en la cual se instala una violencia, se instala alguna forma de violencia, empieza un proceso que es una suerte de espiral, ¿sí? O un círculo, pero es un círculo que se va cerrando, que empieza con una pareja que se conoce, que ve uno en el otro tiene cierta percepción uno respecto de quién es el otro, y sin embargo, poco a poco se empieza a revelar. Ayer estaba viendo el testimonio de una mujer que decía que había estado 5 años con un hombre que nunca hubiera imaginado concluir su relación con denuncias, con una tobillera por parte de él, con un botón de pánico por parte de ella, habiéndose tenido que teñir el pelo, cambiando su lugar de residencia, porque nada la alertaba de que esto pudiera pasar cuando recién lo conoció. ¿Por qué? Porque esto, como les digo, es una especie de ciclo, o si quieren mejor de espiral. Entonces luego de esa primera etapa en la que ella es la princesa y él es el príncipe, y él le abre la puerta y aparece con chocolates y con flores,
y etcétera, etcétera, y se cumplen todos los clichés del orden de género, viene lo que llamamos una fase de tensión. Díganme si esto lo vieron con Vicky. ¿No? Sí, vimos algo Sí, del lo ciclo. vimos. ¿Lo vieron? Bueno, listo, pasamos. Entonces saben que este ciclo de la fase de tensión, que pasa a la agresión o explosión violenta, y luego a la luna de miel, que es el momento en que la mujer vuelve porque él le pide perdón, promete que no lo va a hacer más, que fue un momento de locura, que él no es así, que no sabe qué le pasó, que el que la golpeó fue otro en el sentido de que él estaba disociado, ¿no? Promete que no lo va a hacer más, entonces ahí la mujer, porque estamos hablando de una relación afectiva, decide creer o no queda otra que creer, porque hay afecto, y este ciclo se va cerrando. Se cierra de manera que un promedio de 300 veces por año, uno de estos ciclos se cierra de tal manera que termina en un femicidio. ¿Sí? Ahí es donde aparece el femicidio. El femicidio no es un hecho aislado, sino que el femicidio en general es el resultado de este proceso. De este proceso es un ciclo espiralado que hace que cada vez estos momentos se den más cerca. Dale, vieja. Bueno, al principio, y cada tanto tenía alguna explosión, se enojaba por alguna situación esporádica, hasta que después es más seguido, después pasa a ser toda la semana, pasa a ser todos los días, pasa a ser varias veces al día, hasta que finalmente aparece la situación de femicidio. ¿Y qué es el femicidio? Doctora, ¿le puedo hacer una consulta? Sí, cómo no. Ahí el fiscal en el caso de Úrsula decía que el problema, era el problema que lo tenía que resolver el Congreso, porque la justicia no tenía ya más herramientas, y que como si la justicia trabajara bien, se iban a abarrotar las cárceles de presos por violencia de género, y al final iban a terminar siendo como escarcelados. A mí me parece una barbaridad que un fiscal que está a cargo de una causa así termine diciendo, bueno, nosotros no tenemos ninguna solución más que darle un botón de pánico, que lo tiene que resolver el Congreso. Es como, me pareció bastante grave, sobre todo un fiscal que está investigando esa causa, ¿verdad? Lo que pasa es que al respecto hay toda una discusión, que yo no sé si lo hablaron con Andrea, que es un tema que ya viene analizando hace rato, incluso lo tiene previsto como tema de tesis para su doctorado, es la confianza en el poder reparador del derecho penal, ¿sí? La idea de que esto lo vamos a resolver con el derecho penal. Sí que es un tema muy difícil, es un tema muy, a ver, me sale picante, y no quiero decir porque es como, a ver, no es respetuoso el concepto, ¿no? Pero, digamos, es un tema súper problemático, el que refiere a la capacidad que tiene el derecho penal para resolver conflictos sociales. Más cuando son conflictos de tipo estructural, cuando son problemas globales, hay estadística mundial respecto de la violencia de género, hay rankings de países en orden a cómo están en relación a la violencia de género, de manera que no parece tan claro que solo el derecho penal lo vaya a resolver, ¿sí? Es un delito en el que hay mucha reiterancia, además, esto los españoles lo tienen muy analizado, con lo cual yo supongo que estos dichos del fiscal se inclinan, o sea, se enderezan a agraven las penas, creen figuras penales específicas, porque al día de hoy, Cristian, como yo les decía recién, no tenemos figuras penales específicas de género, ¿sí? Salvo, saquemos el femicidio, que tampoco es una figura autónoma, sino que son algunas agravantes, no tenemos los delitos de género. Lo que pasa es que me parece que socialmente se entiende así. La ciudadanía piensa que la violencia de género es per se un delito. Y la verdad es que la violencia de género al día de hoy, no. Tenemos que buscar cómo puede proyectarse en algún delito en particular, como les decía recién. Bueno, constituye algún tipo de lesión, estamos frente a una amenaza, a un abuso sexual,
una privación de la libertad. Una mujer la semana pasada contaba que había estado días encerrada, pero no hay autonomía. Entonces yo supongo que el fiscal refiere a eso, ¿no? A la idea de que, bueno, sean los legisladores los que agraven las penas para estos hechos. Primero, constituyanlos en tipos penales autónomos y después agraven las penas. Lo que pasa es que esa es una discusión que todavía está por darse. De hecho, una de las cuestiones que yo les traigo hoy, queda para el final, que las van a encontrar en la Filminas, tiene que ver con eso, con la desarticulación del sistema y con la falta de un proceso de fondo. Nosotros no tenemos un proceso autónomo de violencia de género. No existe eso. Y es común que las denuncias y llamadas denuncias queden radicadas en el ámbito del derecho civil, en el ámbito del derecho de los juzgados de familia, y no constituyan delitos. O que aún constituyendo delitos, sin embargo, no permitan la detención. Recordemos que nosotros en nuestro sistema hemos adherido tanto a la Convención Americana de Derechos Humanos como al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y que la prisión preventiva es excepcional, es decir, la regla es la permanencia en libertad durante el proceso. Con lo cual aquí habría que ver qué posibilidad hay de excepcionar. Sin embargo, hay otra cuestión que yo les traje hoy también para discutir, y tiene que ver con cómo se evalúa la situación a la luz de la teoría del riesgo. ¿Recuerdan el abuso sexual, la violación de esta joven de nacionalidad venezolana que se presentó a buscar un trabajo y fue víctima de una violación narcótica por parte de quien era su nuevo empleador? Ahí se discutió bastante la cuestión de la teoría del riesgo. Porque, ¿qué pasó? La jueza lo excarceló. No me acuerdo si lo excarceló o directamente creo que lo procesó sin preventiva, si no me equivoco. Se alzaron las voces advirtiendo que había un riesgo muy alto de entorpecimiento de la investigación. Ustedes saben que los dos supuestos que permiten encarcelar preventivamente son riesgo de entorpecer la investigación o peligro de fuga. Es decir, hay una doble semantización del concepto de riesgo. Entonces, ahí es donde hay que trabajar. Ahora, ¿para eso se necesita un cambio legislativo? Cristian, no sé, y ustedes están todos a punto de recibirse, ¿les parece que es necesario un cambio legislativo? Quizá con criterios interpretativos que se ubiquen en la perspectiva de género, no sería tan necesario esperar a un cambio legislativo siempre difícil y siempre problemático y siempre discutido, ¿no? Para mí, Profesora, perdón, para mí pasa todo también por una cuestión política, porque si hay política de género, va a estar el suministro, el dinero para generar todo el sistema de protección. Porque hoy vemos que los jueces, cuando hay una víctima, cuando tienen que dar la libertad condicional o una asistida o alguien a un detenido que quizás que fue con víctima de género, bueno, notifiquemos a la víctima. ¿Y qué hacemos con la mujer? Bueno, avisale que tiene que ir a la comisaría y puede pedir botónico si pasa algo. Digo, me parece que pasa todo por una cuestión política y que el mismo Estado, llámese Poder Ejecutivo y después trabajarlo con los ministerios y hacerlo ley, bajarlo en el presupuesto y ahí directamente se puede asistir a la víctima. Como usted decía, por ejemplo, trabajar el tema de las comisarías, pero si no hay una cuestión política en agenda y no se le brinda el presupuesto necesario, para mí esto va a seguir en teoría, los jueces no van a saber qué hacer más que hacer notificaciones abstractas y la cuestión, qué sé yo, por ahí mi visión es muy pesimista, pero veo que la situación si no hay una cuestión, ya le digo, política, en agenda, con el pedido presupuesto, ves un círculo vicioso, me parece. No, yo coincido en la advertencia acerca de que si el tema no se pone en agenda, sino que lo tematiza en serio. Cuando hablamos de tematizar, significa convertir un problema que es social en un problema de interés público. Deja de ser un problema de Juan y de María,
deja de ser el problema de las 300 mujeres que murieron el año pasado para pasar a ser un problema social. Eso hace que se ponga en agenda, esto es que logre institucionalidad de género. Este es el concepto, la institucionalidad de género. Y por supuesto eso va a generar, como vos bien decías, presupuesto que va a permitir que haya recursos. De hecho, en el informe que nosotros le dejamos en el Classroom, habrán visto que entre los primeros ejes, los que hablan de los problemas de la institucionalidad, está precisamente la falta de recursos. La falta de recursos no solamente económicos, sino también recursos humanos formados, recursos humanos que sepan recibir una denuncia, por ejemplo. Ese es un tema de discusión muy fuerte previo a la creación de las comisarías de las mujeres, de la mujer, porque una víctima de violencia iba a una comisaría cualquiera y se encontraba con que era repelida. Y bueno, pero ¿y vos qué hiciste? Y pero también, mirá, si vos andás vestida así, ¿qué querés? Y esto yo lo puedo contar en primera persona. Hace ya más de 10 años, cuando empezamos a trabajar este tema, debe hacer ya como unos 13 años más o menos, con la doctora Castro y Alba Salinas, y una profesora de psicología, fuimos convocadas para un programa de capacitación al personal policial de lo que en ese momento se llamó la nueva policía. Entonces, bueno, tengo 1000 anécdotas para contar de la información que recibimos, de las experiencias diarias ante las denuncias de género, ¿no? Pero a mí me llamó la atención, me guardé el comentario de un chico muy joven, porque eran todos 19, 20, 21 años, que en un momento, después de escuchar mi presentación, bueno, comentarios van, comentarios vienen, levanta la mano y dice, pero imagínense, en la zona de Olavarría. Entonces decía, nosotros acá tenemos el caso de un chacarero, un tipo que trabaja de las 6 de la mañana a las 8 de la noche, llega a la casa y resulta que no tiene un plato, no tiene un bife en el plato. Al otro día llega a la casa, no tiene un bife en el plato. Al otro día llega a la casa, no tiene un bife en el plato. Imagínense que después de una semana el bife se lo tiene que comer la mujer, ¿no? O sea, y bien dado está el bife. Entonces uno dice, ¿cómo se desmonta esto? ¿Se desmonta con un botón de pánico, con una pulsera, con una... ¿Qué tipo de política pública es la que se necesita cuando la creencia está tan arraigada? Obviamente pasaron años, han pasado como 12, 13 años de ese momento, pero daba cuenta de un pensamiento que está latente. Así que, sí, el tema de quién recibe, la formación de los recursos, todo es presupuesto. Coincido con vos. Bueno, ¿cuándo aparece la idea de femicidio? En lo que hace el ámbito del derecho en el año 2009, con el caso Campo Algodonero, que seguramente todos lo conocen, porque es un caso muy aplaudido, lo han visto seguramente en derechos humanos, se trabaja bastante esta cuestión, hay análisis muy interesantes hechos sobre lo que aportó a la perspectiva de género, al decir que es el feminicidio, es la palabra que usa la Corte Interamericana en este caso, que es el homicidio de mujer por razones de género. ¿Por qué mujer? Como dice la Convención de Belén do Pará, como dice la resolución 19 del Comité CEDAW de la ONU, ¿qué es la violencia de género? La que sufre la mujer por ser mujer. ¿Qué es el femicidio? Es la muerte de la mujer por razones de género, es decir, por ser mujer. Y eso es lo que va a receptar nuestra normativa. ¿Dónde está? En la ley 26.791, que como dijimos, es la que modifica el artículo 80, y va a incluir 4 supuestos. No vamos a analizar los tipos penales, por supuesto, ustedes ya pasaron derecho penal, parte especial, conocen la norma, pero sí me interesa que tengamos presentes cuáles son las diferentes expresiones sociales, las diferentes expresiones en el mundo, digamos, que puede adquirir el femicidio. El primero es lo que llamamos el femicidio íntimo, el que ocurre al interior del hogar, y que va mucho más allá de la conyugalidad tradicional. Cuando hablamos de esta idea, no pensamos solamente en el matrimonio, sino que pensamos en la pareja actual, en la expareja, en la persona con la que se mantiene una relación. Esto es un noviazgo también, una relación en la cual hay confianza, hay afecto, hay una idea de plan, hay un proyecto en común. No importa si no hay un matrimonio celebrado civilmente, no importa si media o no media convivencia. Lo importante es que exista esa relación de pareja que vincula a dos personas
efectivamente. Bueno, un poquito lo que les estaba diciendo recién. Y que va más allá de las limitaciones que ponen las normas del artículo 509 y 510 del Código Civil y Comercial nuevo, que tienen que ver con la registración de la convivencia, ¿sí? ¿Qué problema plantea esto? Y afecta al principio de legalidad en los penalistas. Hay una discusión interesante que ustedes seguramente vieron en derecho penal, es un tipo abierto, no sabemos muy bien cuál es, bueno, acá yo les hice la comparación entre las interpretaciones amplia y restrictiva en relación al concepto de pareja. Hay construcciones muy interesantes respecto de qué se entiende por pareja a los efectos de la ley que sanciona el femicidio. Por supuesto, la perspectiva de género se va a ubicar acá en lo que llamamos la tesis amplia, ¿sí? No nos vamos a limitar a la unión convivencial que legisla el Código Civil y Comercial de la Nación, sino que en el caso de un noviazgo, acreditada esa relación de pareja o de noviazgo, sería suficiente. Bueno, como les decía, tenemos acá el problema del principio de legalidad, que vamos a volver después también, que todavía se está discutiendo con los penales. Además de el femicidio que se contempla en el inciso primero, es decir, el femicidio íntimo, tenemos también el femicidio por odio. Podemos pensar, que el legislador así lo decidió, al femicidio como un delito de odio. ¿Un delito de odio hacia quién? A quien se desvía de su género, ¿sí? Al género distinto, al género no hegemónico, ¿sí? A la sexualidad diversa. Entonces aquí se ubica el odio a la orientación de género o a la orientación sexual o a la identidad de género o a su expresión. Puede ser por la expresión de género. ¿Cómo llamamos vulgarmente, cómo llamamos habitualmente a este tipo de femicidio? Transfemicidio. El femicidio de personas transexual, travesti, transgénero, etc. Eso ha sido un avance muy significativo en nuestra legislación que viene de la mano de la ley de identidad de género. De la misma manera que también el femicidio, vamos a ver cuando veamos este inciso, que es el que sigue el femicidio estrictamente dicho, se acomoda a las definiciones de violencia que trae el derecho internacional humanitario, como también en el femicidio íntimo del inciso primero, también se acomoda, perdón, la esposa de un defendido, me está llamando. También se acomoda entonces a los conceptos que trae la ley en relación a qué se entiende por pareja y qué se entiende por violencia, ¿sí? Es decir, actualiza los conceptos. En el inciso 11 vamos a encontrar entonces, como les decía, lo que llamamos el femicidio estrictamente dicho. Cuando pensamos en femicidio, pensamos en este inciso, ¿sí? Cuando se mata a una mujer y ese hecho es perpetrado por un hombre mediando violencia de género. Este caso, este del femicidio propiamente o estrictamente dicho, es el que plantea mayores tensiones y mayores resistencias, sobre todo con la dogmática penal, porque genera inquietudes constitucionales muy fuertes. ¿En qué se basan? En el principio de igualdad y sostienen que es una solución diferenciada. Una solución diferenciada que desiguala. Mi hija acaba de patearme la luz y me dejó acá en la oscuridad, con lo cual esto se convirtió en una sesión espiritista. Bueno, y como les decía recién, también plantea un problema interesante respecto de la cuestión del principio de legalidad, por la indeterminación del texto legal y principalmente porque no tenemos una definición a priori de violencia de género, sino que, fíjense, como arrancamos al principio, vamos a ver qué es lo que nos dice la Convención de Belém do Pará, cómo eso se relaciona con el principio de igualdad y no discriminación del Comité CEDAW, de manera que hay una discusión interesante con los penalistas que se entiende al día de hoy que está superada, en realidad. Que está superada porque
la perspectiva de género ha logrado imponerse como una epistemología particular, como un saber disciplinar autónomo, y porque además abrevan textos, provenientes del derecho internacional y también del derecho doméstico con la suficiente claridad y la suficiente taxatividad. Pero bueno, no podemos dejar de pensar en esto. Ustedes están muy próximos a salir a la profesión y se van a encontrar con estas cuestiones, y ustedes dirán, bueno, pero no sé si yo voy a encontrarme con una situación de actuar como querellante en un caso de femicidio, o como particular damnificado, perdón, o defender a un femicida, pero les puede tocar alguna otra violencia, algún otro supuesto que los convoque a debatir con el derecho penal acerca del concepto de violencia de género. Pensemos en todas las posibilidades de los abusos sexuales, pensemos en la trata de personas, pensemos en una situación simple de amenaza, en un caso de lesión, que incluso van a tener proyecciones civiles. Pensemos a aquellos que les interesa el ámbito del derecho laboral, el acoso laboral y sexual por motivos de género al interior del espacio de trabajo, va a requerir necesariamente la adopción de un concepto de violencia. Por suerte hoy hay mucho material, está saliendo un tratado sobre géneros, derecho y justicia de Rubinstein, que ya va por el tercer tomo, tiene 2 tomos dedicados al derecho penal, el tercero es sobre el derecho del trabajo, vienen derecho civil, familia, de manera que hay, bueno, además de cantidades de otros textos que ya están en circulación, ¿sí? Pero bueno, lo que quiero decir es que esto, no, más allá del interés teórico que pueda despertar, la permeación de la perspectiva de género al interior del sistema de justicia hace que se adviertan proyecciones de la discriminación y de la violencia de género en situaciones que antes no se veían. Yo pienso, cuando yo estaba recién recibida, del Colegio de Abogados me envían a una persona para que la atienda gratuitamente. Ustedes saben que cuando juramos nos comprometemos a atender gratuitamente a aquellas personas que carezcan de medios. Entonces, estas situaciones se absorben, por un lado, por el consultorio jurídico gratuito del Colegio de Abogados, pero además se derivan a abogados de la matrícula. Y el primer caso que me llegó fue un divorcio, que cuando la mujer me empieza a contar la situación, se desencadena porque ella huye, corre de su casa en camisón, con el marido corriéndola atrás con un cuchillo. En momentos en que no existía el concepto de violencia de género, no lo manejábamos, no existía el concepto de género. Ni género, ni violencia de género, ni discriminación de género, ni igualdad de género. Eso era un divorcio. No había posibilidad de plantearlo de ninguna otra manera. Ella se escapa, se va a Santiago del Estero, donde tiene su familia, entonces él acá la demanda, se le queda con la tenencia de la hija, porque por supuesto ella había abandonado el hogar conyugal, y bueno, en definitiva terminó componiéndose, cosa que hoy está totalmente prohibida, la posibilidad de una composición, una conciliación, de una mediación. Pero bueno, fíjense, el primer caso que me llegó tenía la posibilidad de ser analizado con perspectiva de género. Pero claro, yo no tenía ni idea, mis 2 socios varones, mucha menos idea que yo, así que no le pude, pienso hoy, ¿no? ¿Cuánto se podría haber hecho por esta mujer? Pero bueno, en ese momento el paradigma no lo permite. Bueno, conclusión, es un delito sexuado, es un problema estructural social, y esto me interesa, tener en cuenta que no se expresa en forma inversa. Como les decía, estos casi 300 femicidios promedio por año, que venimos teniendo en los últimos 10 años, por hacer un corte, pero podríamos seguir para atrás. La estadística en lo que va de este año 2021 nos habla de un femicidio por día, con lo cual se está acelerando, está aumentando lamentablemente. Y si pensamos cuántos homicidios de mujeres por hombre hubo, por lo menos cuántos fueron noticias, 1.
en lo que va de este año. Esto nos habla de cierta problemática, que no es una problemática igualitaria o caótica, sino que tiene un orden. Y bueno, finalmente tenemos lo que llamamos el femicidio vinculado, en el inciso 2. El femicidio vinculado es aquel que se dirige no contra la persona a la que se quiere afectar, no contra la persona a la cual el femicida considera víctima, sino contra un tercero o una tercera, para generarle dolor moral, afectivo, psicológico. Matar un hijo, matar una hermana, matar un padre, matar a su pareja nueva. Este inciso tiene su génesis en un caso que hubo hace unos cuantos años, no sé si ustedes lo recordarán, de un hombre que mató a un chiquito en Lincoln. Mata al hijo de su pareja, lo retira del jardín, lo lleva a un descampado del colegio, lo lleva a un descampado y lo mata. Ese fue el caso, así como hoy refería Gaspar, al femicidio íntimo, y al femicidio propiamente dicho, que fue traccionado por el caso de Wanda Tadei. Este inciso se incorporó por ese caso de ese chiquito que fue muerto en la ciudad de Lincoln. Y bueno, finalmente, fíjense que la parte final del artículo 80, ¿qué es lo que nos dice? Bueno, hay una mirada de reproche, hay un reproche especial para aquellas situaciones en las que hubo un historial de violencia de género. ¿Por qué es esto? Porque es común que nos encontremos con que la mujer que es víctima de violencia había denunciado 2, 3, 5, 70 veces. Yo tuve un caso la vez pasada en la defensoría por otra situación, por un menor en infracción, en conflicto con la ley penal, que cuando convoco a la madre para entrevistarla, yo estaba como asesora de menores, yo trabajo en una defensoría oficial federal, y actúo como defensora y también como asesora de menores. Y es de fuero pleno, penal, civil. Y cuando convoco a la madre para conversar, ella me explica la difícil situación que atraviesan como grupo familiar, ella y su hijo, y me contó que tenía radicadas 69 denuncias, y que incluso el marido le había prendido fuego la casa y que había tenido que escapar. Sin embargo, bueno, seguía en este sitio. En un caso de esa naturaleza, que concluya en un femicidio, entonces ese historial se va a valorar negativamente para el femicidio. ¿Qué pasa con el Estado en relación un poco a esto que traía Cristian, la responsabilidad por las políticas públicas, la generación de recursos, de presupuestos, las respuestas institucionales al problema? Ustedes ya algo estuvieron trabajando con Vicky en el encuentro de la semana pasada, no, el otro, respecto de qué problemas nos podemos encontrar al respecto. Nosotros somos suscriptores de la Convención de Belén do Pará. El artículo 7 de la Convención, inciso B, establece lo que se llama el deber de debida diligencia, que nos obliga a prevenir, investigar y sancionar la violencia contra las mujeres. Esto es un compromiso que el Estado asumió internacionalmente, con el resto de las naciones, pero particularmente al interior, para con su propia ciudadanía. Esto es un sistema de deberes progresivos, lo habíamos mencionado en el primer encuentro, no sé si lo recuerdan. Y el derecho internacional humanitario selló la vigencia de este deber en estos dos casos paradigmáticos. El caso González con México, que es conocido como Campo Algodonero, que les he mencionado, y también en María da Pena, con Brasil. Hay otros casos, por ejemplo, Opus con Turquía, del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, también de la Corte Interamericana tenemos Lenaman contra Estados Unidos. Son casos similares en los cuales se condena por violencia que llega al femicidio y además se sanciona a los estados por haber fallado al deber de debida diligencia. Acá están citadas las dimensiones que ustedes vieron con Vicky, las políticas públicas, las cuestiones procesales, los vacíos legales, lo que va desde la falta de patrocinio letrado gratuito hasta, por ejemplo, lo que señalábamos hoy en relación a lo que traían ustedes, la falta de un proceso independiente, de un proceso de fondo, que permita unificar las denuncias, unificar las diferentes investigaciones que en general terminan desarticuladas, algunas tramitando en el ámbito civil, otras tramitando en el ámbito penal,
o varias denuncias distintas en el ámbito penal que no logran acumular. En síntesis, el deber de debida diligencia, a la luz de estos deberes, de estas falencias también, y de lo que tiene dicho la Corte, podemos resumirlo básicamente en dos, en lo que a nosotros nos interesa. El deber de prevenir, es decir, actuar antes, y el deber de investigar y sancionar una vez producido el acto de violencia y en particular el femicidio. Y yo acá les cité cuáles son los estándares y también cuáles son las fallas en cada uno de esos dos deberes. En el deber de prevenir, los estándares internacionales nos hablan de la teoría del riesgo, lo que traía Christian hoy. ¿Qué hacemos con alguien que abusó sexualmente, con alguien que cometió un femicidio, con alguien que reiteradamente cometió actos de violencia que han dado lugar a causas penales? ¿Cómo actúa ahí la teoría del riesgo, la doctrina del riesgo? ¿Vamos a aplicar el mismo paradigma que para cualquier delito penal? Hay un margen de interpretación. Todos ustedes recordarán, porque han cursado ya teoría del derecho hace mucho tiempo, recordarán los criterios de interpretación, recordarán la cuestión sobre la discrecionalidad judicial. El juez tiene, jueza, en sentido amplio, ¿no? Tiene potestades para adjudicar significados a las normas. Pues en la teoría del riesgo se va a ver eso. La necesidad de aplicar medidas urgentes y acordes que tienen que ver no solamente con una perimetral, sino también con otorgar alimentos, por ejemplo, porque si la mujer que se va de la casa no tiene un mecanismo de autovalidación para soportarse económicamente ella y sus hijos, lo más probable es que vuelva al ciclo de la violencia. Entonces, cuando hablamos de medidas urgentes, hablamos no solo de medidas personales, ¿sí?, de medidas de coerción personal, por ejemplo, sino también de medidas económicas, patrimoniales, materiales en sentido amplio. Prohibición de mecanismos composicionales, esto que yo les comentaba recién, no a la conciliación, no a la mediación, no al avenimiento. Recuerden que nosotros hasta no hace mucho tiempo teníamos la posibilidad del avenimiento. La mujer víctima de violación podía conciliar con su agresor, y recuerden que ha habido un caso muy paradigmático de un femicidio luego de un avenimiento. No me acuerdo el nombre ahora, después se los voy a buscar y se los voy a poner en el Classroom, porque fue lo que desencadenó la modificación normativa. Y finalmente la implementación de medidas de protección específicas para el caso. Le hago una consulta, perdón Sí, que no. la interrumpa. Sí. Supongamos, el juez otorga una libertad condicional, tendría que notificar a la víctima, ¿sí? En caso de violencia de género. ¿El juez penal puede, por ejemplo, intimar a desarrollo social de la localidad de esa mujer a que le brinde los alimentos? Bajando esto que usted dice de prevenir y demás, ¿puede aplicar o intimar a este desarrollo social local o provincial a que le brinde alimentos a esta mujer? Ha habido algún caso, ha habido. A ver, casos así de soluciones, digamos, imaginativas o de soluciones de emergencia hemos tenido. Yo he visto incluso un caso en el cual a un hombre se le expulsa al pueblo. Se le prohíbe volver al pueblo. Creo que fue en Catamarca, si no me equivoco. Sí, a ver, no es que esté previsto como un mecanismo, o sea, no hay un catálogo de medidas, pero sí podría. Sí, habrá que ver cómo responde cada municipio, si está dentro de sus facultades, pero como obviamente que esos organismos se les suele pedir, yo incluso desde mi experiencia en la profesión, sí, porque además hay líneas de ayuda. Sí, podría, a ver, ciertamente cualquier medida de esas características va a ser una medida transitoria, como lo es, por ejemplo, un hogar de tránsito, su mismo nombre lo indica. ¿Sí? De hecho, hace unos años, debe ser como 3 años atrás, 2 años y medio atrás, un grupo de compañeros de ustedes, del seminario, no me acuerdo si era seminario 1 o 2, creo que seminario 2, su trabajo final fue un proyecto de ordenanza. Y ese proyecto de ordenanza proponía una disminución de tasas para aquellos comerciantes o empresarios que contrataran mujeres
víctimas de violencia. Y el registro lo tenía que hacer la municipalidad, estaba muy bien diseñado, de hecho los invitaron al Consejo Deliberante, se les otorgó un reconocimiento, se empezó a tratar, bueno, después finalmente no prosperó, pero era un proyecto muy bueno que habían preparado muy a conciencia, habían hecho consultas de interdisciplina, estaba muy bien. Pero a ver, la respuesta es, si al día de hoy tenemos algo específico que le ordene a esos organismos en virtud de situaciones de violencia, no. Ahora, nada obsta a que como una medida innovativa se podría solicitar, ¿cómo no? ¿Sí? Bien, ¿qué fallas vemos? ¿Qué fallas institucionales? ¿Dónde falla el sistema? Esto que lo preocupaba, Cristian. Vemos en relación al deber de prevenir, primero la inacción, la falta de respuesta, lo que vemos a diario en las noticias, cuando dicen, no, pero no le tomaron la denuncia se archivó, no hubo respuesta, fue de institución en institución y no logró ninguna satisfacción. La desarticulación, esto que mencionábamos recién, una denuncia en sede penal, otra en sede civil. La composición, la invitación a mediar, la invitación a conciliar. Las audiencias conjuntas son una expresión de eso. Cuando específicamente, no solo la ley, sino toda la doctrina, rechaza este tipo de soluciones. Sin embargo, es común que se lo halle. De hecho, tengan en cuenta que en relación a estas cuestiones, a la composición como forma de sortear el juicio, se expresó la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el caso Góngora, en el cual dijo que en cuestiones de violencia de género, por imposición del deber de debida diligencia del artículo 7b de la Convención de Belén do Pará, se debe celebrar el juicio. No hay posibilidades de soluciones alternativas, y la composición claramente es una solución alternativa al conflicto. Es una solución hacia la cual cada vez se va con más fuerza, por supuesto, y que aplaude la doctrina, por supuesto, pero en materia de derecho penal hay una excepción a la autocomposición. ¿Por qué? Porque la autocomposición del conflicto implica que las dos partes estén en paridad. Una negociación, una conciliación, una mediación requiere un punto de partida igualitario. En una situación de violencia de género no hay igualación, porque hay un desequilibrio de poder. Lo vimos en una de las primeras filminas. De manera que imposible avanzar en una composición. Siempre va a perder la mujer víctima. Y finalmente la ineficacia. No anduvo el botón de pánico, falló la pulsera, no se lo controló suficientemente, las medidas que se implementaron no fueron útiles, la sanción fue escasa, pero ahora vamos a ir a la sanción. Además del deber de prevenir, dijimos deber de investigar y sancionar. ¿Cuáles son los estándares internacionales? La oportunidad y razonabilidad en el plazo, que la sentencia llegue a tiempo, que la resolución llegue a tiempo, porque si el hombre espera en libertad y además el proceso se dilata 10, 11 años, difícilmente sea oportuna la solución. Investigaciones proactivas y exhaustivas, es decir, que se investigue, que se le otorgue importancia, que se le reconozca relevancia, que no se lo siga pensando como rencillas familiares, como la cuestión menor a la cual va el patrullero, porque mirá, apretó el botón de pánico, sí, otra rencilla familiar. No son rencillas familiares, son situaciones de violencia. Independencia e imparcialidad al momento de juzgar. No tiene que ver con juzgar, pero sí un caso de falta de independencia e imparcialidad. Recuerdan el caso de Úrsula, cuando ella hace la denuncia, es el propio policía que le avisa al agresor que se había recibido esa denuncia. ¿Qué faltó ahí? Faltó imparcialidad, faltó independencia, porque había una relación de amistad, de conocimiento dentro de la propia fuerza policial. Perspectiva de género y no discriminación. Quitar estos a priori, estas prenociones que suponen que la mujer miente. Y seguro le quiere sacar plata, le quiere sacar a los hijos, le quiere quedarse con la tenencia, se quiere quedar con la casa, lo quiere desprestigiar con el grupo social y familiar, lo quiere hacer echar del trabajo, etc. Creerle a la mujer, asumir la perspectiva de que
existe una desigualación estructural y que la violencia tiene lugar como fenómeno social global al interior de ese orden estructurado desigualitariamente y jerárquicamente de manera de asignar mayor derecho al hombre que a la mujer. Recolección y valoración de la prueba con enfoque de género, utilizar cámaras Gesell, no revictimizar, acá en el siguiente se vuelve, pero los trato a los dos juntos, no revictimizar a la mujer, no citarlas 5, 6, 7 veces para que declare. Primero ante la policía, después en la instrucción, bueno, viene la psicóloga ahora que declara ante la psicóloga, no, hay estándares internacionales al respecto. Debe declarar ante el equipo interdisciplinario, no ante un juez, porque el juez no está preparado para obtener la información. Yo he visto en una audiencia por abuso sexual cómo con una sola frase se logró que la víctima no diga nada y tuvo que fracasar la audiencia. Estaba tan mal planteada la pregunta, una mujer víctima de violación en un supuesto de trata, que había estado institucionalizada desde los 4 años por haber sido víctima de abuso sexual infantil. Lo primero que se le pregunta cuando se sienta es, contame un poquito de tu familia, tu mamá, tu papá. No dijo nunca más nada. ¿Qué faltó ahí? Faltó un enfoque, faltó interdisciplina, faltó personal especializado, posiblemente recursos, como señalaba aquí. Acceso, bueno. Y finalmente, calificaciones legales y sanciones apropiadas. Un poco lo que traías vos recién respecto de el planteo de ese fiscal, ¿no? ¿Qué se puede hacer? ¿Se tendrá que modificar? O por ahí con las calificaciones, con los tipos que nos ofrece hoy el sistema, podemos arreglar. ¿Tenemos posibilidad de calificar razonablemente, proporcionalmente y sobre todo sanciones apropiadas? Recuerden el caso que les comenté hace un momento, un femicidio por incineración, que queda con una pena de 5 años. Si bien, a ver, no soy una fanática del derecho penal, no creo que el derecho penal resuelva nada. A ver, no como solución a priori para las conflictivas sociales, pero tiene una capacidad de operar en el plano de lo simbólico que pocos otros instrumentos logran. Y sí, el mensaje de la ciudadanía es que una mujer a la cual se la mata por incineración, ella misma provocó por ponerse una remera de hombre, y además el hombre en realidad no la quiso matar, la quiso lesionar y después se murió por la imprudencia por no haberla llevado rápidamente al hospital. El mensaje claramente es de perpetuar la desigualdad de género. Finalmente, y ya con esto los dejo ir, ¿qué faltas o qué falla vemos al deber de investigar y sancionar? Bueno, primero la minimización, ¿no? El subestimar la violencia y la gravedad, sobre todo en las calificaciones jurídicas de los hechos. No tengo un femicidio, no, tengo unas lesiones graves en concurso con un homicidio culposo. No, tenemos un femicidio ahora. El artículo 80 nos ofrece una solución bastante más pertinente. Omisión de delitos conexos y posibles concursos. Esto tiene que ver principalmente con la desarticulación procesal de la que venimos hablando. La no acumulación, la falta de un proceso único, la falta de un proceso de fondo. El uso de atenuantes y pautas cegadas de mensuración del reproche. ¿De qué hablamos acá? De la posibilidad de entender que hubo provocación, de que se reacciona virilmente, que se reacciona de acuerdo a la naturaleza, a la situación del caso, que hablan de condescendencia para con el maltrato. Aplicación de la emoción violenta. Fíjense que no es algo que haya quedado muy atrás. Es común que en cada nuevo hecho de femicidio se explore la posibilidad de una emoción violenta. A ver qué pasó ahí, si tuvo un rapto de locura, qué pudo haberle pasado por la cabeza al agresor. Aplicación discriminatoria de las pautas de mensuración, discriminatorias en el sentido de mayor condescendencia para con el hombre. Bueno, pero si bien no es culpa,
Lo cierto es que haber sabido que era víctima de una infidelidad, ya la idea de pensar en una víctima, de alguien que se entera de que su pareja tiene una relación por fuera, ya lo agrede. Incluso encontramos relatos o interpretaciones de estas características en exparejas. Yo le había traído hoy un caso de una pareja que llevaba 2 meses separados. El hombre llega a buscarla a la casa, a insistirle en que vuelva, la mujer le dice que no, que ya está en otra relación, que está muy bien, y la mata. ¿Y qué es lo que dice el tribunal? Que el saber de esa infidelidad, de saber que la mujer había abandonado el proyecto común luego de 13 años de amor, era una explicación suficiente para el actuar violento del hombre. Entonces, ¿qué se logra con eso? Ir al mínimo en la mensuración de la pena. Y finalmente, la desconsideración frente a las víctimas culpables o imperfectas. Bueno, pero era mala madre. No se ocupaba de la casa. Era drogadependiente. Se sabía en el barrio que lo engañaba. Los vecinos que cuentan que tenía mal carácter. La víctima que no es la que encuadra exactamente en el rol de género que la sociedad adjudica a la mujer en ese espacio de la vida privada que no es solamente un espacio, es una metáfora la idea del espacio, es un conjunto de comportamientos que se adecuan a la vida social y que de alguna manera también se adecuan a derechos, que poco a poco vamos superando, pero que todavía guarda resabios. En el caso Campo Algodonero, que es el leading case del derecho internacional, cuando las madres denuncian la desaparición de las jovencitas, los casos que llegan a la sentencia son de 3 mujeres, 2 de ellas son menores de edad, eran menores de edad al momento de la muerte, del homicidio en Ciudad Juárez, que es en la frontera con Estados Unidos, es un lugar de mucha marginación, ganado por las maras y por los cárteles. Y cuando las madres denuncian, lo primero que le dicen en la policía y luego también en los tribunales de justicia es que seguramente se fueron con algunos noviecitos, que esperen que ya va a volver. Y después, ya iniciado el proceso, una vez que se descubren los cuerpos torturados, mutilados y víctimas de abusos sexuales, lo que se hace es empezar a investigar la conducta sexual de las víctimas. Eso es algo muy común, ¿no? El escarbar acerca de cuán homologadas, cuánta adherencia tenían las víctimas a los comportamientos que se esperan para su vida. Y tengan en cuenta que fue recién a fines de los 90 que nuestro Código Penal abandona esa infeliz conceptualización de mujer honesta para dejar de lado los delitos contra la honestidad y hablar, sí, de la libertad sexual. Pero yo estudié con un código en el cual se hablaba de mujer honesta y una cuestión que se debatía era, ¿qué entendíamos por honestidad? ¿La honestidad es sinónimo de virginidad? Piensen que hace 25 años atrás nos preguntábamos todavía si la honestidad era sinónimo de virginidad. Entonces, ¿qué hacemos con la mujer no honesta? Y si bien el derecho superó esa conceptualización, algunos resabios todavía quedan en el orden social, y a eso se refiere este punto. La idea de que hay víctimas que no son tan buenas o que no son tan perfectas. Con esto los dejo ir, porque se hizo tardísimo, llevamos 1:50, muchos ya abandonaron, ya no van más. Así que, bueno, si tienen alguna consulta, si no, los libero. Bueno, nos vemos el miércoles que viene. Yo seguramente les voy a hacer llegar las pautas antes a través de Brandon para que las pongan en el grupo de WhatsApp y también las voy a poner en el Classroom. Y esta filmina las voy a subir también al Classroom para el que le interese acceder a ella. Y le voy a poner algún que otro texto que les puede ser de utilidad.
Todos tienen mi correo electrónico, el que no es paulamuniogurria@hotmail.com. Así que cualquier duda que les vaya surgiendo, sobre todo respecto de la selección del caso para trabajar, pueden aprovechar estos días para hacerme la consulta, para mandarme el caso, o si no consiguen, les puedo buscar alguno yo, pero lo ideal es que investiguen ustedes porque forma parte del trabajo en sí, la exploración, la búsqueda, el análisis y la selección del caso. ¿Por qué este sí, por qué aquel no? Nos va a llevar a reflexionar un poquito y a conocer. Bueno, si no hay preguntas, chicas y chicos, entonces nos vemos el miércoles de la semana que viene y bueno, como les digo, a disposición a través del correo electrónico y si no los chicos del centro también tienen mi WhatsApp, así que cuando quieran me escriben. Nos vemos. Listo. Gracias. Chao, hasta luego. Chao. Gracias.